3, 2, 1, 0. Action! Ignition sequence start. Wanna Geeks. ¡Ay, mis hijos! Esta es una frase que es perfectamente reconocible para cualquier mexicano. Y si no la reconociste, no te puedes llamar mexicano. Es una frase de La Llorona, una de esas tantas leyendas mexicanas que incluso yo creo que trascienden la mexicaneidad, de hecho. Ahorita platicaremos más con Joaco. Decidimos hacer un especial de terror a propósito de nuestro valioso, trascendental y culturalmente muy rico y vasto Día de Muertos. Y nos parece que es el momento idóneo para analizar nuestra historia, cultura y la industrialización de esto hacia el lado pop, además de tener como siempre a nuestro analista estrella Joaquín. ¿Cómo estás, Joaquín? Estoy muy bien, muchas gracias. Y pues sí, son días interesantes y vamos a ver cuál es la influencia que tienen nuestras leyendas y nuestras historias de horror mexicanas, típicas mexicanas en toda la cultura pop aquí y en el mundo. Claro, vamos a ver el quién es quién en las leyendas mexicanas. Y además de Joaco, tenemos invitados especiales que nos hicieron el favor de cada quien en su área. Tuvimos a 4 expertos: literatura, videojuegos, cine y entretenimiento, para hablarnos de cómo ellos perciben que las leyendas mexicanas han permeado en la cultura pop. Y a partir de ello vamos a comenzar a platicar con Joaco. Quisiera empezar con el doctor Héctor Zagal, que nos hizo el favor de contestar qué opina de la situación de la literatura mexicana respecto a cómo han asumido estas leyendas. El doctor Héctor Zagal es un doctor en filosofía, un escritor bastante famoso y además profesor. Y bueno, es un honor que esté aquí y vamos a escuchar qué nos dijo el doctor Héctor Zagal sobre la literatura mexicana. Hola Ricardo, pues México es un país que tiene una tradición cultural extraordinaria. Por un lado, todos los elementos culturales prehispánicos y por otro lado, 3 siglos de virreinato, y todo ello se nota, como no, en las leyendas de terror, fantasmas, apariciones, porque se entrecruzan elementos cristianos entre elementos prehispánicos. El típico caso es La Llorona, que proviene de una tradición mexica y que reaparece o se reinterpreta en el virreinato. Además, nuestras ciudades, buena parte de nuestras ciudades, son ciudades muy antiguas: el centro de la Ciudad de México, Querétaro, Morelia, Puebla, y donde hay casas antiguas suele haber también leyendas. Bueno, a mí me parece que hay 2 autores que son claves en esto del colonialismo. Así se llamó, literatura colonialista, que era una literatura que intentaba recrear o jugar con el pasado virreinal y que son muy importantes porque recogieron muchas leyendas. Estoy hablando de Luis González Obregón y de Artemio del Valle Arizpe. Especialmente González Obregón tiene un texto que se llama algo así como Leyendas e Historias de la Ciudad de México. Yo les recomiendo de verdad, para que se den cuenta la cantidad de historias que hay, ¿no? La mujer errada, hay otra, diablos, fantasmas, bueno, de todo, ¿no? Listo, pues ahí está el comentario del doctor Zagal respecto a la literatura mexicana. Y tal parece que La Llorona es el lugar común. Y no nada más La Llorona, sino hay como un fanatismo hacia la figura, o no sé si fanatismo, no sé cómo llamarle, pero hay un arraigo de nosotros hacia la figura femenina como desahuciada, ¿no? Incluso menciona el doctor a la mujer errante,
Pero quisiera escuchar tu perspectiva, Joaco, respecto a lo que nos dice el doctor Zagal. Es muy cierto lo que dice el doctor Zagal. Luis González Obregón efectivamente no nada más tiene este libro de leyendas e historias de la Ciudad de México, tiene la historia de las calles de la Ciudad de México, en la cual se cuentan pues muchas de las calles tienen un nombre de una leyenda: Niño Perdido, Barranca del Muerto, etcétera, etcétera. Sin embargo, es precisamente Luis González Obregón quien tiene el texto respecto a La Llorona, que resume lo que es la experiencia, digamos, colonial de haber visto a La Llorona. Y de hecho, la junta con la Cihuacóatl, que sabemos que La Llorona viene en realidad de mucho, mucho antes de la colonia. Hicimos un episodio de No Abras la Ventana hace un año al respecto. Se cuenta la leyenda y se cuentan sus inicios mitológicos. Pero existe... No abras la ventana, podcast hermano de ficción que pueden encontrar ahí en cualquier plataforma de audio. Échenle un ojo. Perdón por la interrupción, Joaco, dale. No, más bien gracias por la acotación. El caso es que existe un tipo de personaje en la literatura de ficción, es más bien una clasificación de monstruo en la literatura fantástica que los narratólogos llaman la Horda de los Dioses Muertos. Son relatos en las que, por lo menos en México, hay lo que llama José Emilio Pacheco un sustrato prehispánico que aún está presente y que irrumpe en la realidad actual, o en este caso la colonial. En este caso también se abre paso en el ambiente urbano de la Ciudad de México. Los dioses olvidados, que siguen siendo dioses a pesar de que ya nadie les reza, conservan una parte oscura de su poder y que surge del resentimiento, del olvido, de la venganza y de la burla. Sardiñas, un narratólogo, nos dice: los momentos de crisis que la llegada de los dioses abandonados marca son brechas que abrimos en los fantasmas del pasado, de la regresión y de la irracionalidad. Los ídolos son deudas con el pasado, no solo cultural e histórico, sino también con lo más íntimo del individuo. Y muchos de esta literatura, la literatura colonial, pero también una mucho más moderna, hace uso de esto. Se me ocurre, por ejemplo, Chacmol de Carlos Fuentes, en donde el objeto mediador, es decir, la cosa que rompe la realidad cotidiana y que trae esta realidad antigua, es una estatua de tamaño natural de Chacmol que el personaje lleva a su casa y despierta este pasado antiguo y olvidado. Y habla mucho de esto. Diría José Emilio Pacheco en Batallas en el Desierto que es una deuda cultural y social. La fantasía se plantea como este adeudo. La venganza del mestizaje, el reconocimiento de los abusos de la conquista y de la colonia, y no solo trata de explicar esta como diferencia entre la realidad actual y toda esta deuda con nuestro pasado, que a veces es muy incómodo y a veces nos gustaría olvidar, sino que también cuestiona si la historia que nos contaron es completa o si tiene silencios y omisiones. Te diría Carlos Fuentes, hay un párrafo de Carlos Fuentes en el Chacmol que es muy claro en este sentido. La horda de los dioses muertos, te dice: y luego, como la tierra que un día tiembla para recordarnos su poder, o como la muerte que un día llegará recriminando mi olvido de toda la vida, se presenta otra realidad. Sabíamos que estaba ahí, mostrenca, ahora nos sacude para hacerse viva y presente. Y así es como este tipo de dioses olvidados tienen nuevos símbolos y llegan a horrorizarnos. Es un pasado que no solo se niega a ser enterrado, sino que es inenterrable. Y La Llorona pertenece precisamente a esta categoría de la horda de los dioses muertos, junto con muchos otros. Ya contaremos historias de brujas y de críptidos y de un montón como de seres que pertenecen precisamente a esta categoría y que pertenecen sobre todo a la categoría de la literatura, no solo colonial, repito, sino también la del siglo XX, sobre todo la del siglo XX. ¡Wow! ¿Qué contexto, Joaco? Impresionante, de verdad. Es muy afortunado ver de dónde venimos y a dónde vamos y cómo se origina algo, ¿no? Lo digo pues por lo que nos comentas, que nos creas como un contexto. Y nada, además de ser interesantísimo lo que dices, quisiera pasar a que escuchemos la perspectiva de la industria del espectáculo
respecto a la leyenda mexicana, ¿no? Evidentemente la industria del espectáculo abarca un montón de cosas, pero se nos hizo afortunado aquí en Wanna Geeks preguntarle, o se nos hizo conveniente más bien aquí en Wanna Geeks preguntarle a Edgar Estrada, el periodista de espectáculos que tiene de hecho un podcast hermano de Tingo al Tango, sobre cuál era su concepción de la leyenda mexicana en la industria del entretenimiento, cómo lo ha asumido o cómo él cree que ha llegado hasta nosotros desde ese rubro. Entonces vamos a escuchar lo que nos dijo Edgar Estrada. Sin duda la industria del entretenimiento, sobre todo en México, ha tratado de representar en sus diferentes versiones, en sus distintas variantes, la mexicaneidad, hablando de leyendas que tienen que ver con el terror, con el misticismo que siempre nos tiene arraigados a los mexicanos, hablando también en términos de muerte, y el más socorrido, sin lugar a dudas, es el que tiene que ver con La Llorona. Actualmente podemos ver tan solo en el embarcadero de Xochimilco desde hace 20 años que se representa en estas fechas precisamente, bueno, pues esta historia, esta leyenda que tiene que ver con esta mujer que grita, que llora, que lamenta la pérdida, la muerte de sus hijos. Pero en este caso, en la leyenda que están presentando en Xochimilco, bueno, pues vemos incluso conquistadores españoles que tienen un enfrentamiento con xochimilcas. Vemos aparecer a Hernán Cortés. Él está presente en esta historia que va surgiendo como una historia de amor que se va entretejiendo, se va entrelazando para finalmente llegar a la historia que conocemos de La Llorona, con este trágico, con este terrible final definitivamente que nos pone la piel y nos eriza cada poro, pero también las tradiciones nos ayudan justamente a comprender nuestros orígenes, quiénes somos, de dónde venimos, qué es lo que fluye a nuestro alrededor y el porqué también de estas situaciones. El arte, la cultura, el entretenimiento se unen, convergen en una línea discursiva que no simplemente presenta unas historias, unas leyendas, sino que también lo trata de hacer con respeto, con hechos, con situaciones, con renovándose constantemente. Otro ejemplo claro es en el teatro, la puesta en escena. Si nos dejan una puesta en escena que tenía que ver con música mexicana, tenía un acto, un cuadro que era el más hermoso de esta puesta en escena, que tenía que ver con el inframundo, en donde estaba La Llorona, estaba llorando, estaba penando por la muerte de su hijo. Así es que siempre está presente sin lugar a dudas y sobre todo en estas representaciones mexicanas. Y no hay que olvidar también que uno de los montajes más socorridos es el que tiene que ver con el texto de José Zorrilla, y bueno, pues precisamente cada año se representa en diferentes versiones el Tenorio. Incluso hay quienes ya le han faltado completamente al respeto al presentar una versión cómica, pero esta versión, la clásica de José Zorrilla, que cada año nos presentan en diferentes montajes, que uno de los principales es en el Teatro Helénico, vale la pena siempre apreciar. Listo, pues ahí está la perspectiva de Edgar Estrada, que reafirma la figura de La Llorona. Y a ver, algo que ya un poco el mismo Edgar lo dice, pero yo quisiera tocar más a profundidad es, a ver, nuestras vivencias configuran nuestro lenguaje, ¿no? ¿A qué me refiero? No sé, aquí en México la figura de la madre recurrimos mucho de muchas maneras, tanto para insultar como para halagar, como para bla, 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 ¿no? Entonces nos habla de que la maternidad en México es muy importante. Y por ejemplo, en Colombia utilizan mucho menos la figura de la madre, ¿no? Incluso para los insultos es más bien un tema así como de enfermedades de transmisión sexual. Pero entonces esto no nada más configura el lenguaje, sino nuestras historias y nuestras vivencias. Y a mí se me hace sumamente interesante que incluso hemos hecho de esto tan personal o tan nuestro, que ya una historia como la conquista, como cuando llegó Hernán Cortés, se unen y convergen y se mezclan con una historia de una madre que perdió a sus hijos, como la de La Llorona. Y creo que a mí esto nos habla de nosotros, ¿no? Por eso es importante, creo, nos habla de nosotros mismos, nos ayuda a descubrirnos. Creo yo que las leyendas no son, digamos,
suficientes en sí mismas, sino que es encontrar el reflejo de la humanidad o de tu sociedad. Y esto es lo que yo quería comentar respecto a lo que dijo Edgar, pero te quisiera escuchar, Joaco. Lo que dices es muy cierto respecto a la figura de la madre dentro de la cultura mexicana. Incluso cualquier publicista que se respete sabe que una de las imágenes más llegadoras para el público mexicano es la mamá con sus pollitos alrededor. Lo saben también los creadores de Coco, por algo Coco es la abuela, ¿no? Y creo que vamos a hablar más al respecto al rato. Pero ¿por qué la madre que pierde a sus hijos? Y hablando de este sustrato antiguo, el Día de Muertos en muchos casos está dedicado a las madres, no que perdieron a sus hijos, sino que murieron en el parto. Esta es una figura muy importante dentro de la cosmogonía mexica y que sigue siendo importante dentro del raciocinio del mexicano. La Llorona, que bien, como muy bien dice, se mezcla con otras cosas, que si Hernán Cortés, que si el mito de Medea, que es la mujer que mata a sus hijos para vengarse del marido, y que después vamos a ver también se junta con otras historias, como tú muy bien decías, de esta mujer abandonada, mancillada, despechada, que digamos sufre y que ronda, y que este sentimiento de sufrimiento es tan grande que supera a la muerte. En el caso de La Llorona, creo, me parece, o por lo menos así es como lo dicen en la literatura esta de la colonia, tiene que ver con el mito de la Cihuacóatl, la mujer serpiente que cada año baja y aúlla entre los callejones de la antigua Ciudad de México. Pero también tiene que ver, te digo, con estas mujeres que mueren en el parto, que en náhuatl se dicen las insimine. Las mujeres que mueren en el parto son muy importantes porque son las que acompañan al sol, se vuelven guerreras y acompañan al sol del cenit hacia el ocaso para cuidarlo de las sombras. Estas mujeres no nada más se vuelven guerreras, sino que además son muy peligrosas. Wow. Se dice que se vuelven estrellas, las insimines se llaman, y que están vigilando los cruces de camino, y cuando alguien va de noche en el cruce de camino, sobre todo un hombre, es muy posible que estas la ataquen volando y lo maten. Entonces la gente le tenía miedo a este tipo de seres fantásticos. No nada más decían esto, sino que además bajan a la tierra cada tanto y rondan las calles de la Ciudad de México buscando a los hijos que dejaron atrás. ¡Ay, mis hijos! ¡Ay, mis hijos! Ellos tenían muy claro no nada más que sucedía esto, sino cuáles eran los nombres de estas estrellas y en qué fechas aparecía. Se habla de la fecha Uno Mono, por ejemplo, en donde aparecía una de estas mujeres rondando las calles de la Ciudad de México. Es tan importante esto que, por ejemplo, la flor de cempasúchil, que es naranja, es el color del sol de la tarde, y probablemente en uno de los días en los que se adora a los muertos en estas fechas, era un día dedicado a las madres que murieron en el parto, y probablemente la cempasúchil se trataba de la adoración a estas mujeres en particular. A ellas se les enterraba también en los cruces de camino, y de hecho hay un tipo de brujo, el Tematecolotl o el hombre búho, que se dedicaba a robar los cuerpos de estas mujeres. Les cortaba el brazo izquierdo porque, según esto, tenía poderes mágicos que podía influir sobre otras personas, particularmente causarles el sueño. Es muy importante. Los sacerdotes llenaban aquí en la Ciudad de México, todavía lo podemos ver en Teotihuacán, que muchos de los patios en realidad son piscinas que llenaban de agua, y esta agua servía para reflejar las estrellas del cielo. Ellos no veían arriba sino abajo, porque como es arriba es abajo, es uno de los principios de la mística, y viendo las estrellas hacia abajo las llamaban y las invocaban. Se dice que las estrellas precisamente salen del lago. Contaba este autor que cuenta la historia de la leyenda de La Llorona, que los españoles escuchaban sus lamentos, salían a sus balcones y a sus terrazas y trataban de ver de dónde venía. De repente alguno lograba ver una imagen de una mujer que caminaba entre las calles, entre los juncos, porque entonces la ciudad era lago. Trataban de seguirla, alguno que otro trató de seguirla, y siempre desaparecía a la orilla del lago porque regresaba al cielo desde el reflejo. Y
simplemente cuando la civilización azteca los mexicas desaparecieron, pues sus dioses no. El sustrato prehispánico, la horda de los dioses muertos, continuó actuando sobre su tierra, a pesar de que ya las personas que vivían aquí ya no tenían ningún contexto sobre eso, pero el lago siguió llamando a las estrellas y las estrellas siguieron llorando a sus hijos a través de las calles de la Ciudad de México, y ese anhelo de los hijos que se quedaron atrás, aunque los dioses estén muertos y olvidados, pues nosotros seguimos aquí, seguimos escuchando su canto, su lamento. Ay, mis hijos, que nos siguen llamando y siguen llorando por nosotros. También cabe mencionar que es una de las leyendas de los vaticinios de la caída de la Gran Tenochtitlán, una mujer que llora por sus hijos. Entonces sí, está dentro de nuestro imaginario colectivo desde hace mucho tiempo y continúa ahí. Como bien dices, está en el lenguaje, no nada más para bien, sino también para mal. Uno de los peores insultos que le puedes hacer al mexicano es insultar a su madre. Y en estas representaciones de las que nos habla Edgar, pues se junta con otras cosas, como ya dije, el mito de Medea, que si Hernán Cortés, que si un caballero español, pero viene de ahí. Es una cosa muy antigua, más antigua que la colonia, y pues seguirá ahí mientras la civilización siga existiendo. ¡Wow! Juac nos da una mirada todavía más detallada de todo lo que entrelaza, ¿no? Cultura, sociedad, incluso religión, misticismo, ¿no? O sea, todo eso empieza a converger y empieza a hacer una mirada mucho más profunda y mucho más detallada de lo que habita en nosotros. Por eso es importante también conocer tus raíces, porque las cosas que hacemos y la forma en que vivimos no son casualidades, ¿no? Alguna vez, en el capítulo del Señor de los Anillos, nuestro invitado decía: pareciera que Tolkien ha hecho una novela que tiene más sentido que el mundo. Y yo contesté en ese momento que el mundo tiene mucho sentido, el problema es que hemos dejado que nos la cuente las personas inadecuadas y por eso nos revuelven. Pero si echamos un vistazo sincero y bien estudiado a nuestro pasado, ahí vamos a encontrar la congruencia y nos vamos a encontrar también, ¿no? Esto lo quise reafirmar. Y bueno, dicho esto, quisiera ahora pasar a escuchar acerca de cómo la industria del cine ha abordado esto. Y para esta plática tenemos a Elena Reina, reportera con 10 años de experiencia en Gente de Cine, ¿no? Este medio de cine importante. Y bueno, tuvimos la oportunidad de platicar con ella, a ver qué nos dijo sobre cómo el cine ha abordado este mundillo. Vamos con ella. Las leyendas tradicionales mexicanas han sido representadas de cierta forma en el cine de terror mexicano. Ejemplo de ello es la película de 1963 de Rafael Valedón, La Maldición de la Llorona. Si bien la película puede llegar a ser un poquito más dramática que de terror, gracias a sus efectos especiales, muy bien realizados para ser los 60s, se rescata bastante bien la historia. Otro ejemplo de este caso sería también la serie de películas animadas Leyendas de Alberto Chino Rodríguez. Las películas permiten un acercamiento del público infantil a las leyendas tradicionales mexicanas y también de cierta forma les permite conocer un género que no está tan enfocado a los niños, que es el cine de terror. Si bien el cine de terror mexicano ha tenido sus baches, como ciertas películas de la época de los 80s que no vamos a mencionar, hoy día se rescata bastante bien. Ejemplo de ello es Huesera de Michelle Garza Cervera, que recientemente ganó en Sitges. Otro ejemplo que podría mencionar sería El diablo me dijo qué hacer de Alejandro G. Alegre. Dos ejemplos de cine de terror contemporáneo mexicano, que si bien ya no hablan tan directamente de leyendas tradicionales como las que estamos acostumbrados a conocer como La Llorona, o diablos o duendes, siguen manejando el terror mexicano a través de cierta tradición. Bueno, pues ahí está el comentario de Elena. Por supuesto que cada palabra fue valiosa, pero aquí yo quisiera enfocarme en esto que comenta de las películas animadas, ¿no? Leyendas, estas películas que son leyendas, porque justamente Leyendas vuelve a tocar La Llorona, ¿no? Creo que de hecho ya a estas alturas no me queda casi duda de que es la leyenda más importante mexicana de terror que hay. Pero lo interesante aquí es lo que nos dice ella, que también nos ayuda a abordar de diferente forma nuestra historia. ¿Por qué? Porque también está la película del Chupacabras, la leyenda de la Nahuala y el Charro Negro, ¿no? O sea, y lo que me encanta de esto es que sí tiene mucha identidad, ¿no? O sea, sí tiene mucha identidad
todo lo que acabamos de mencionar es mexicanísimo, ¿no? Y al final sigue rescatando, ¿no? La cultura pop sigue acudiendo a estos lugares porque a veces son más vastos que los que nos llegan de fuera, que queremos imitar, y es una mala imitación. Pero platícame, Joaco, ¿qué opinas de esto? Hay película de leyendas de momias, de chupacabras, de la leyenda de la Nahuala, el Charro Negro, la Llorona. Échenle un ojo, porque creo que valen la pena, ¿no? Pero bueno, platícame, Joaco. Pues sí, e incluso como que a mediados de siglo hubo muy a la usanza de las películas americanas, hubo todas estas películas sobre monstruos, de Capulina, etcétera, ¿no? También me parece que también hubo una película de estas películas de Pepito, no solo Pepito contra los monstruos, sino Pepito contra los robachicos, que es otro de los temas muy comunes de horror y de leyenda en México. Claro. Y últimamente, de hecho, la primera película de terror mexicano fue precisamente La Llorona en 1933 me parece, Ramón Peón. Es la primera película de horror mexicano. Y últimamente, qué bueno que lo menciona, se ha ido más hacia otro tipo de tradiciones, que es, pues digamos, la magia. Existe este libro que les voy a recomendar, 40 clases de magos del mundo náhuatl, de Alfredo López Austin, en donde por supuesto se habla de el nahual o la nahuala. El nahual es nada más uno de entre estas 40 clases de mago. Ya les hablé de otro, el tema tecolotl o los hombres búho, que son más... tienen una connotación aún más negativa, y por supuesto que muchas de estas connotaciones negativas no nada más vienen de lo que ya llamamos este sustrato prehispánico que persiste, Claro. Sino que también tiene esta idea un poco también, digamos, colonialista sobre lo que es las tradiciones y las personas que aún se apegan a esas tradiciones. En México también tenemos que decir que no nada más la prehispánica es una de nuestras tradiciones mágicas. Hay mucho sincretismo que viene no nada más de Europa, sino que también está mezclado con el catolicismo en muchos casos, y por supuesto con la herencia afroantillana, que de repente es muy olvidada en el relato nacional, pero que está muy presente, no nada más en la capital, en donde en el siglo XVII era predominante, la religión predominante era la bantú, la africana, y muchas de las historias de horror y de las historias de espanto, incluso de la magia, que aprendían los niños en ese entonces, venían de las nanas, que eran afroantillanas y que les contaban historias pues que venían directamente de África. Muchas de las canciones de niños que cantan ahora también son afroantillanas. Amo Atom, Matarilerirón y sí es cierto. Sango Sango Sabaré. Todas estas no son palabras prehispánicas, son palabras africanas. Es verdad, qué fuerte, qué fuerte. Sí, absolutamente. Entonces, me parece muy interesante que se vayan por ahí. Esto de La Huesera, que es una película que no he visto, pero de la que han hablado mucho en IMCINE en estas épocas, me parece que es muy interesante. La película de horror normalmente, aunque no se lleva los grandes premios, sí se lleva normalmente las grandes números de taquilla, y como ya lo han hecho los japoneses y lo hicieron los norteamericanos antes, pues es un embajador cultural. Es un embajador que tenemos que usar primero para reeducarnos a nosotros en lo que son nuestras tradiciones y para educar a los demás. México tiene una cultura muy particular, que es única en el mundo y original. Nadie más es así. Entonces creo que no debemos huirle y verlo como algo chafa y como algo que a lo mejor no espanta, sino buscar cuáles en realidad sus verdaderas, no solo raíces, sino qué es lo que nos mueve, y deberíamos usarlo para mover a los demás. Si quieren les hablo sobre brujos mexicanos, tengo aquí más de 13, entre los que se cuenta por supuesto el nahual. También tenemos un episodio en No abras la ventana, pero que va más enfocado al tono, no tanto exactamente al nahual. El tono viene de tonali, y que en realidad es, digamos, una especie de horóscopo prehispánico. Son aspectos de nuestra personalidad que vienen determinados por el día en el que nacimos, y que vienen también, tiene que ver con un animal espiritual con el que estamos hermanados, una segunda alma. Es más
presente en el sur de la República Mexicana, y el nahual es tal cual un brujo que se puede transformar en diferentes tipos de animal, no nada más uno, sino en varios, y no solo animales, se puede transformar en viento y en fuego. También hay muchas acepciones de la palabra nahual, tiene varios significados y no es muy clara la etimología, es bastante problemática. Suele significar, fíjate, palabra, náhuatl es el pueblo que habla correctamente o el que habla el lenguaje correcto. Entonces es palabra, lengua, también es mandar o hablar, y de ahí viene lo del hechizo, hacer uso del poder que otorga la palabra. Fíjate que los náhuatls, por ejemplo, se identificaban, su identidad venía del lenguaje que usabas, no tanto de cómo te veías o de qué pueblo venías, sino de qué idioma hablabas. También nahuali puede significar el habla que es oculta, la lengua secreta u oculta. Y de aquí también toma su significado ocultarse o esconderse. O también puede significar ocultar la verdad, y de ahí viene su significado de engañar o de ser un embustero. Y hay otra raíz que es nao o nae o nahuá en maya, que significa sabiduría, ciencia mágica. Entonces, como vemos, puede significar varias cosas al mismo tiempo, tiene muchos significados semánticos. Le podemos agregar otro. En Tlaxcala, por ejemplo, ewa o ewa significan vestirse o ponerse una capa. Que si tomamos este símbolo es fácil asociarlo con la habilidad del mago para convertirse en otros seres, cubrirse, ocultarse de la piel de otros. Pero para fines prácticos, el nahual es el que tiene el poder de transformarse en otro ser. Es así de simple. Los dioses, claro, pueden hacer esto, convertirse en animales o personas. Pero las personas también pueden hacerlo, como ya lo dije. En diferentes animales pueden transformarse, incluso cuando ya son un animal, en otro y en varios a la vez. Y no nada más en animales. Pero hay otro significado. El nahual también es sabio, consejero o depositario de conocimientos sobre humanos, respetado y reverenciado. Nahuel significa también 4. Nahui es el número 4. Sente Ome Yei Nahui es 4, Macuile es 5. Y esto diría alguien en Milpalta hay un documental en YouTube que recomiendo sobre los nahuales. Nahual es el sabio que ha cruzado las 4 aguas del conocimiento. Las 4 aguas del conocimiento son la matemática celeste, la geometría cósmica, el flor y el canto y la herbolaria. Estas son las personas sabias de los pueblos que guardan el conocimiento de estas cosas. La matemática celeste, por supuesto, son las constelaciones, los días, las noches, los eclipses, las estrellas, etc. También es saber cuántos órganos tiene el cuerpo, cuántos dedos, cuántos huesos, cuántos dientes. Hay una matemática, lo que llamaríamos hoy la secuencia Fibonacci o el número mágico, ¿no? Y saber cómo funcionan estas proporciones y que se repiten en la naturaleza y en los cielos y en nuestro cuerpo, pues es parte de esta sabiduría. La geometría cósmica sería una especie de yoga, hacer formas geométricas como el perro echado. Por ejemplo, hay varias formas de yoga que tienen nombres de animales, y también así en la cultura náhuatl era lo mismo, la forma del gato montés, la forma de algunas aves, y es el conocimiento, digamos, de nuestro cuerpo en ese sentido, en el sentido de sus funciones y de tenerlo sano. La flor y el canto es el arte, la poesía, los dichos populares, las historias, las canciones, la pintura, la escritura. Ellos también deberían estar instruidos en este tipo de cosas. Y por último, la herbolaria, que es la relación entre nosotros, los pueblos, y la naturaleza, los ciclos de las plantas, de los animales, la medicina, la agricultura, pero también las plantas espirituales, de cómo cambian tu conciencia y te abren nuevos caminos que debes descubrir, cosas importantes sobre el mundo y sobre ti mismo. Y también, por supuesto, la medicina y el veneno. Entonces, el conocimiento es poder. Durante la conquista se resignifica el nahual y comienza a ser un hombre lobo, tal cual.
empieza una cacería de nahuales y los empiezan a matar. Los mismos españoles decían, ellos le tenían tanto miedo a los nahuales que los protegían, pero no los protegían porque les tuvieran miedo, sino porque eran los sabios de la comunidad, del Calpulli como le llaman ellos. Entonces, matar al que tiene el poder de la sabiduría, el conocimiento de una civilización es importante, porque cortar el conocimiento de esa civilización te permite imponer pues el tuyo. Y es así como todos los nuevos poderes tratan de destruir a los poderes antiguos para poder instalarse ellos mismos. Hay varias formas de hacerlo. Una es tomar las historias de la cultura que se va a someter y adaptarlas al nuevo relato, al relato cristiano, como ocurre por ejemplo con el relato del Quinto Sol, en donde si te das cuenta pues hay muchos elementos del cristianismo, del sacrificarse, este Dios que se sacrifica, este Dios solar que se sacrifica para salvarnos a todos. Eso es directamente sacado del sacrificio de Jesucristo. Pero otro método es declararlo prohibido, como en el caso de los nahuales, y de acuerdo con la nueva doctrina, perseguirlo como brujería o como monstruosidad. La cacería de nahuales en México es análoga a la cacería de brujas en Europa, y ellos mismos lo dicen de esta forma: cortar el árbol de los 400 pechos, que en este caso sería el idioma, que es el que tiene las raíces grandes y el que da más semillas. Estas semillas, si logras no cortarlas, pueden germinar por sí mismos. Esto es el idioma, las tradiciones, la cultura. Yo creo que también por eso es importante que las nuevas generaciones conozcan su propia cultura, y esto es el idioma. Nosotros vamos a muchos pueblos, Xochimilco, Tlatlaya, a Coxpa, lo que sea, y todos estos nombres tienen nombres en el idioma original de esta tierra y no sabemos lo que significan. Son nada más palabras que decimos, pero si supiéramos lo que significan, veríamos que cada una tiene un sentido, es una descripción de algo. El náhuatl es muy descriptivo, significa el lugar de esta cosa, el río de esta otra cosa. Normalmente tienen un significado y que además es desconocido para nosotros. Nuestra propia tierra, nuestra propia gente nos es desconocida porque no conocemos el idioma. Entonces, bueno, creo que es importante hacerlo, pero también es importante reflexionar sobre nuestra propia cultura y si es algo que podríamos rescatar y que incluso deberíamos hacer. Y fíjate, Joaquín, es importante por lo que ya mencionamos una y otra vez aquí, ¿no? Para conocernos y reconocernos, pero también incluso si lo queremos ver de una forma más superficial, también es importante, ¿no? Creo que ve lo que has comentado y la profundidad que tiene. A mí sí, por ejemplo, un cómic japonés, o sea, manga, que se me hace alucinante y lleno de creatividad y acción y todo esto, es Inuyasha. Y luego de repente tú nos platicas todo esto que hay, toda la trascendencia espiritual, todo la historia detrás, todos los detalles, y pues hay más creatividad, más magia, más ensoñación, más en historias como estas, y llevarlas a donde al público nos va a volar a todos la cabeza y nos va a dislocar a las historias convencionales. Y la verdad es que los estadounidenses ya se empezaron a dar cuenta, y eso es afortunado por un lado, porque ya tenemos a gente como Tenoch Huerta representando a Namor como un ahora sí que líder maya, representado de otra manera, y por otro lado es agrio, porque dices, bueno, qué raro que allá nos tengan que venir a hablar de nosotros para validarnos, ¿no? Entonces, bueno, habría que hacer una reflexión. Creo que el cine es un gran medio para reflexionar. Y ahora ya vamos con Irving Pérez, periodista de videojuegos desde hace muchos años, que nos dio su perspectiva sobre la industria del videojuego y cómo ha adoptado la leyenda mexicana. Vamos a escuchar qué opinión tiene Irving. El mundo de las leyendas de horror dentro del folclore mexicano es bastante vasto. En cada zona del país hay diferentes historias o variaciones que le dan un sabor especial a la temporada de brujas y Día de Muertos. Desgraciadamente, hay muy poca representación de esto en el mundo de los videojuegos. Durante años ha habido varios esfuerzos de transportar algunas de estas leyendas, pero con resultados poco exitosos. La que quizás es la leyenda mexicana más famosa, La Llorona, ha inspirado a varios juegos independientes que se pueden encontrar en marketplaces como itch.io para jugarse en PC. Pero los resultados y la calidad varían bastante, con propuestas que van desde un juego inspirado en los gráficos de la época del PlayStation 1 hasta survival horror más moderno inspirado en PT. Fuera de esto, no hay muchas opciones para poder disfrutar de estas leyendas mexicanas en los videojuegos. Sin embargo, hay un proyecto que busca cambiar esto, Dark Tales from Mexico.
del estudio independiente mexicano Beetleforce, que es un juego inspirado en las leyendas mexicanas, pero dividido en un preludio y 9 historias cortas. Este juego ha estado en desarrollo por varios años de forma independiente con los recursos de los miembros del estudio, y esta semana, en 2022, por fin salió publicado en Steam su primera parte. El juego es una aventura de survival horror onírica que nos pone en los zapatos de Alma Guerrero, que es una joven mexicana que vive con el único familiar que le queda, la abuela Esperanza. Un día la abuela Esperanza desaparece y Alma cae en un extraño sueño donde se encuentra la clave para encontrarla. El preludio nos lleva por un laberinto inspirado en el claustro de San Jerónimo, donde vivió y murió Sor Juana Inés de la Cruz, donde tendremos que escapar del hombre del saco, también conocido como el robachicos en algunas partes del país. Para hacer este juego, el equipo hizo una labor titánica de recopilación de miles de leyendas mexicanas para llevarlas al medio de los videojuegos de forma artesanal, ya que todos los espectros comenzaron como esculturas hechas a mano, que después se escanearon en 3D para trasladarse al juego. Además del hombre del costal, algunas de las leyendas que incluye Dark Tales from México son el charro negro, la planchada, el macho cabrío, el hombre del jorongo, el monje y por supuesto la llorona. Además de comprar el juego, que cuesta 155 pesos mexicanos, pueden suscribirse al Patreon del estudio para seguir apoyando el proyecto y asegurarse de que se sigan publicando las siguientes partes de Dark Tales from México. Bueno, pues ahí lo tenemos, Dark Tales from México. Pues mira, ya creo que es el momento. La industria mexicana del videojuego, a pesar de que tiene 1000 complicaciones, creo que vive un momento en el que ya puede empezar a maniobrar para poder poner cosas en la mesa interesantes. ¿O qué opinas, Joaco? Me parece muy interesante todo lo que nos dijo, sobre todo todo este esfuerzo gráfico y creativo artístico para crear esto. Exacto. Me parece muy interesante. No lo he visto, pero sí lo quiero checar. Les recomiendo que si lo pueden checar y se pueden pues apoyar a la industria del videojuego, que en alguna otra ocasión ya dijimos que vaya que necesita nuestro apoyo. Hay muchas piezas como animaciones y videojuegos particularmente que han tratado de ambientarse en el pasado de México para lanzar su contenido, normalmente prehispánico. Hay por ahí otro que se ha quedado varios años en el purgatorio del development, que se llama Aztlán. Y mencionaron aquí un par de videojuegos de La Llorona, y es que sí es común, no es tan común que se centren en las leyendas de horror de la tradición oral mexicana. Como dije, normalmente es prehispánico y normalmente es sobre la conquista. Este videojuego, Dark Tales from México, está muy interesante, de unos desarrolladores independientes, Vital Force. La protagonista pierde a su abuela. ¿Qué significa eso? Que pierde la conexión con todo lo que había antes que ella, con su pasado, con sus raíces. Y el viaje a través de estas leyendas mexicanas es un viaje a través de esas raíces para rescatar a ese pasado, que es la abuela. No se me pierde que la abuela se llama Esperanza, no me pasa por alto. Y habla aquí de varias leyendas interesantes, la planchada, el hombre de costal, etc. Y como ya dije, el robachicos es una de esas figuras del terror mexicano que es muy famosa. Sí. La figura del robachicos en realidad se crea en el porfiriato, cuando han de saber el porfiriato resurgió la esclavitud. Había tratantes de personas que secuestraban a la gente en las ciudades, incluyendo niños, y se los llevaban como esclavos a las haciendas henequeneras de Yucatán. Entonces la prensa explotó en escándalos. En algún momento reportaron que había 400 niños en camiones y trenes que iban a ser transportados a Yucatán. Y la sociedad adulta, la prensa, difundió esta figura del robachicos con algunos matices. En España existe esta misma figura del hombre del costal. Cuenta de un señor que además era apodado algo así como el morero, o sea, el moro, y que tenía tuberculosis, y para curarse acude a un barbero. Ustedes han de saber que antes la gente iba con el barbero cuando quería atenderse cosas médicas, porque era el señor que tenía las navajas. El médico no era un servicio común, iban con el peluquero. Este peluquero, que además era apodado el tonto, junto a su esposa, que además era apodada la curandera, secuestran a un niño para darle de beber su sangre a este señor con tuberculosis y curarlo. Entonces es muy interesante cómo estos personajes, ¿no? El moro, el tonto y la curandera es asociado con ciertos estereotipos raciales, sociales y
pues de brujería, en las cosas que en ese momento la sociedad española pues le parecían unos chivos expiatorios perfectos. En México pasa algo similar. El robachicos, dentro de esta idea social, se vuelve o un hombre negro o un indígena o hasta gitanos, porque por lo general, como ya vimos, se le describe con un hombre con vestimenta pobre, quizá un mendigo, un indigente que carga un costal, y reproduce todos estos imaginarios racistas y clasistas, cuando la realidad es que los verdaderos robachicos eran dueños de hacienda, policías y tratantes cómplices de las estructuras del poder. Ya sé. Todo esto... Los millonarios de traje, ¿no? Ajá. Todo esto viene en un libro de Susana Sosensky que se llama Robachicos, la historia del secuestro infantil en México de 1900 a 1960. Pero es muy interesante. Me parece que José Emilio Pacheco en Batallas en el Desierto recoge esta misma leyenda. Dice: La Romita es un pueblo aparte. La Romita es una colonia aquí en la Ciudad de México. Ahí acechaba el hombre del costal, el gran robachicos. Si vas a la Romita, niño, te secuestran, te sacan los ojos, te cortan las manos y la lengua, te ponen a pedir caridad y el hombre del costal se queda con todo. De día es un mendigo, de noche un millonario elegantísimo gracias a la explotación de sus víctimas. El miedo a estar cerca de la Romita, el miedo a pasar en tranvía por el puente de la avenida Coyoacán, solo rieles y durmientes. Abajo el río sucio de la Piedad, que a veces con las lluvias se desbordaba. Entonces José Emilio Pacheco nos dice que ya a principios del siglo XX existía esta figura muy bien arraigada en el imaginario colectivo, y es que en las historias de horror existen dos mecanismos narrativos muy comunes. Uno de ellos ya lo mencionamos con lo del chacmol, que es el objeto mediador, un objeto que es el que trae el terror, y el otro son los umbrales, en este caso la Romita. O hay otro caso, por ejemplo, que en este cuento de Tenga para que se entretenga hay un umbral que es pues una lápida, una bohardilla hacia el inframundo, de donde sale un personaje que viene de otro tiempo, de los tiempos de Maximiliano, para llevarse un niño, precisamente. Se lo lleva a una cueva. Y el robo del niño, como ya vimos en el episodio de Pinocho, es un canon de los cuentos infantiles de prevención. El extraño incluso le dice al niño que deje de jugar con los caracoles porque ellos vienen del mundo de los muertos. Es un cuento de hadas que se cuenta a los niños de si haces esto, va a venir el personaje fantástico y te va a llevar para que no regreses nunca. Y entonces estos lugares, estos umbrales se reformulan, como en el caso de la Romita. Ahora es la cueva de los niños perdidos o pues el barrio de los robachicos. Entonces este hombre del costal es una figura constante, no nada más en España, sino también en Latinoamérica y en este caso en México, y que tiene unas connotaciones muy específicas, lugares en particular y condiciones socioeconómicas y raciales particulares que van adoptando y que se quedan en el imaginario colectivo. Y sí, es una de nuestras historias de terror pues más reconocidas. Que además te revela la verdad, la verdadera circunstancia de los robachicos o de la, ¿no? O sea, es maravilloso. La verdad es que la importancia de nuestras leyendas toma muchas formas y muchos significados. Qué afortunado todo lo que nos compartiste, Joaco. Quiero pasar ya a los datos curiosos, que justamente los datos curiosos creo que se los ganó a pulso La Llorona, ¿no? Porque creo que fue la leyenda más importante, y no porque nosotros lo dijéramos, sino que creo que todos nuestros invitados especiales de todos los rubros la mencionaron. Y bueno, voy con los datos. Existen dos versiones principales, ¿no? La primera y más antigua es con la llegada de los españoles y tiene su origen en la diosa mexica Cihuacóatl, ¿no? Deidad que recolectaba las almas y protegía a las mujeres que murieron durante el parto. Y la segunda cuenta la historia de una mujer indígena que se enamoró de un español y que dio a luz a 3 niños que, al ser abandonada por enloqueció y asesinó a sus hijos. Unos dicen que los ahogó, otros que los apuñaló y después se suicidó. Esa es como la base más común de La Llorona, esas dos versiones. Otra cosa eso es bien interesante, y es que la verdad es que va más allá de esta región, va más allá de Tenochtitlan, ¿no? Ya que algunas deidades mayas, zapotecas y purépechas tienen características muy similares a la diosa serpiente. Tal es el caso de la diosa maya
Extabay, quien pactó una venganza con la muerte y se dedica a seducir y castigar a los hombres rebeldes. El mito como lo conocemos hoy en día se popularizó en la época colonial y yo en lo personal he platicado con algunas amigas sudamericanas y la verdad es que esta historia también la conocen y les aterra y también la sienten como que es de ellas. Entonces este tema es vasto de La Llorona, ¿no? Otra de las cosas importantes es, y que se repite, es la presencia aterradora. Es otro dato curioso, que se dice que conforme más cerca la escuchas, estés tranquilo porque significa que está lejos, pero si la escuchas lejos, ponte a temblar porque a lo mejor la tienes al lado. Y eso es un dato curioso que yo recopilo de las pláticas que he tenido y que muchas personas me han comentado esto como una experiencia desde donde vivieron el encuentro con La Llorona. Y el último dato curioso se me hace bien importante porque añade a este espectro de la cultura pop y es que tiene una inspiración musical. Todos hemos escuchado alguna vez la canción de La Llorona durante las celebraciones de Día de Muertos. Es la verdad casi imposible no escucharla. Y aunque a menudo es asociada con la leyenda, su relación es incierta. O sea, lo que sí es un hecho es que proviene de la región del Istmo de Tehuantepec, Oaxaca. Ha sido interpretada por varios cantantes de música tradicional, pero la versión más reconocida es la de nuestra Chabela Vargas. Y yo añado esto, más recientemente hay una interpretación de una mujer que amo, que es Rosalía. Entonces ustedes pueden escuchar la versión de Rosalía de La Llorona, que me parece preciosa. Ahí dejo el dato para que se vayan a YouTube. Dicho esto, quiero pasar a que me digas tu conclusión sobre la cultura pop y las leyendas terroríficas mexicanas a propósito de esta edición especial de terror por nuestro Día de Muertos, Joaco. Creo que es muy importante que las nuevas generaciones conozcan su propia cultura. Creo que es muy importante que reconozcan además las palabras que se usan y que sepan su significado y que sepan de dónde vienen, que sepan también cuáles son nuestros sentimientos originales y las ansiedades que nos provocan estas mismas historias, de dónde vienen, qué dicen sobre nosotros y qué podemos decir sobre nosotros a otras personas. México es una cultura verdaderamente única, no somos ni españoles ni somos exactamente sudamericanos y podemos ver aquí, nosotros sí podemos recoger estos significados. A veces vemos que en Estados Unidos tienen las mismas historias, pero como por supuesto los norteamericanos no tienen ningún arraigo sobre esto, de repente los usan como críptidos. Por ejemplo, el hombre búho, que acabo de decir que es uno de los grandes magos de nuestras tierras, o muchos otros, y ellos no tienen una explicación, pero nosotros sí la tenemos, y es a través de estas historias que podemos recuperarlos, que podemos recuperar a nuestros abuelos a través de las raíces de nuestra cultura y recuperar la esperanza. Wow, es un final bien emotivo y yo comienzo de ahí. Yo también creo que con nuestras historias y nuestra identidad recuperamos nuestra esperanza, la esperanza, nuestro significado, el por qué estamos aquí y quiénes somos. Y si nada de eso te interesa, también hay otra cosa por la que deberíamos de consultar estas leyendas, y es que creo que ya estuvo bueno de ver todo mundo, todas las mismas historias una y otra vez, ¿no? O sea, creo que si recurrimos a nuestras leyendas mexicanas y más allá de La Llorona, hay una vasta extensión que nos van a hacer entender a nuestro país y nuestra realidad de una forma distinta. Y ten la mente bien abierta porque si lo haces vas a entender que el mundo no es como nos lo han dicho. Y creo que nuestras leyendas nos lo muestran. Y he ahí la importancia de narrativas diferentes y trascendentales e importantes y en las que nos identifiquemos. Y gracias a las leyendas mexicanas que, como creo que pudimos ver, siguen aquí, siguen presentes y se siguen colando en las diferentes industrias pop. Y bueno, pues nada más me queda que agradecer por habernos acompañado en este especial de Día de Muertos, de terror. Gracias, Joaco, por tu análisis. Gracias, Héctor, en los controles. Gracias, Luisa Cantú, en dirección general. Javier Martret, en producción general. Y gracias a nuestros invitados especiales, Héctor Zagal, Irving Pérez, Edgar Estrada y Elena Reina. Pues esto fue Wanna Geeks y nos escuchamos para la próxima.
Suscríbete a Wanna Geeks, una producción original de Audiocentro. Con la participación de Ricardo Yaguaca y Joaquín Ortega. Edición Héctor Mondragón. Producción Javier Martret. Dirección General Luisa Cantú. Audiocentro.